Vamos a hablar de la fuga que ha sucedido esta semana, precisamente que ha repercutido en todo el mundo sobre el Chapo Guzmán, y hemos traído un especialista, Luis. Sí, bueno, estamos con Cecilia González, te agradecemos por venir. Hola, Cecilia. Gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Bueno, ella es periodista, es mexicana, trabaja en nuestro país como corresponsal y además es autora de varios libros sobre narcotráfico, de los cuales el último, que se llama Todo lo que necesitas saber como narcotráfico, que lo tenemos por acá, tiene un capítulo completo sobre el Chapo Guzmán. Recién conversábamos, una casualidad total, porque cuando salió su libro anterior que se llama Narcosur, al Chapo lo agarran. Cuando sale este libro, el Chapo lo sueltan. No tiene nada que ver. Encima, no, pero digo, encima sonrío. ¿No será que tengas la información y justo lo publiques y se dé? Justo no. No sé si lo habrá leído el Chapo Guzmán en este caso, pero obviamente entendemos. ¿Qué pasó? Y que se fugó. Claro. Y que trabajó 1 año, 5 meses durante el tiempo que estuvo detenido, fue solo para planear su fuga, porque la ingeniería que requiere todo el túnel que armó, todo, es impresionante, supera cualquier guión de película, realmente. ¿Y cómo puede ser que se fugue una persona que debería tener encima suyo toda la vigilancia disponible de un Estado como el mexicano, que además no es un Estado que no tenga recursos, sino que tiene muchísimos recursos para combatir el narcotráfico? ¿Tiene que ver con la corrupción o tiene que ver realmente con una proeza, una hazaña por parte de los narcotraficantes que consiguieron sacarlo del Chapo Guzmán de adentro de la cárcel? Creo que es una mezcla tanto del poder corruptor que tiene el narcotráfico, porque evidentemente para escapar de esta manera, para que no hubiera para que los guardiacárceles no les llamara la atención el nerviosismo de los últimos minutos, bueno, evidentemente que hay un tipo de complicidad, pero por otra parte también es cierto que hay toda una planeación, o sea que no era tan fácil. La vez pasada que se fugó, en el año 2001, ahí sí salió por la puerta grande, diríamos, en un carrito de lavandería. Fue menos cinematográfico su escape. Se ve que no lo necesitaba tanto, contó con una ayuda más, era una impunidad todavía mayor. Acá son las dos cosas, corrupción, pero también que no era tan fácil. Entonces por eso tuvo que armar todo este operativo, porque trabajaron decenas de hombres, está evaluada en millones de dólares esa obra. Sí. Es 1,5 kilómetros de túnel. Y que también da a pensar un poco, digo, cuáles son los límites del narcotráfico, que da a pensar que son ninguno, cero. Y que la creatividad también es amplia, grande, importante, digo, para poder hacer este tipo de cosas, y donde su máximo líder, en este caso representado por el Chapo Guzmán, no ha tenido ninguna frontera a la hora de querer escaparse. Hemos conocido también imágenes que se han revelado últimamente, en estas últimas horas, que hasta tenía una tablet, digo, donde podría haber estado conectado a internet, donde podría haber tenido algún tipo de contacto con el afuera, que sin dudas lo tuvo para poder pensar y elaborar esta estrategia. ¿Qué se sabe del Chapo Guzmán, digo, operando dentro de la cárcel? Porque justo vos, en los 2 libros que nos trae acá justamente Lucho Rosconi, que los tenemos acá para mostrarlos, hablás, digo, de su primera fuga en este y en la segunda fuga de este. ¿Hay alguna similitud? Entre una y otra escapatoria. Bueno, en la primera vez que estuvo el detenido, sí era una impunidad rampante. Él hacía fiestas multimillonarias en el penal en el que estuvo anteriormente. Sus familiares entraban y sus cómplices entraban y salían cuando querían. Entraban mariachis en las fiestas. Él manejaba totalmente el penal. Acá no tanto parece. Lo que sí manejaba y que ya eran señales de alerta que el gobierno mexicano no tomó en cuenta, por ejemplo, en enero el Chapo coordinó una carta para denunciar violaciones a los derechos humanos en la cárcel, la cual fue firmada por muchos de sus compañeros de prisión, que son de su nivel, un poco más, un poco menos, pero son criminales de alto nivel. Es una cárcel de máxima seguridad, aunque decirlo ahora ya parece chiste, ¿no? Pero bueno, esa cárcel son donde se escaparon detalles seguramente, ¿no? Claro, sí. Así que, insisto, que ahora le costó un poco más de esfuerzo. Bueno, y no es nueva esta relación entre los narcotraficantes y esta actividad de hacer túneles, porque en realidad gran parte de todo el despliegue que tienen los narcotraficantes sobre la frontera de los Estados Unidos tiene que ver con pasar la droga a través de los túneles, ¿no? ¿Cómo funciona todo este esquema para movilizar el narcotráfico? Claro, es básicamente eso, y que también es algo que se le ha recriminado al gobierno mexicano. Se llaman los narcotúneles, y al Chapo Guzmán el señor de los túneles, imagínate. Fue uno de los líderes del narcotráfico que se le ocurrió que podrían construir túneles de este tipo totalmente acondicionados, y el circuito es llevar drogas y traer armas, porque las armas en Estados Unidos vieron que están a disposición y que hay libre venta de armas. Bueno, es una de las grandes quejas del gobierno mexicano, que Estados Unidos no controla su venta de armas y terminan en manos de los narcotraficantes mexicanos. Eso por un lado. Por el otro, es tal el grado de especialización de los cárteles que esto es una obra más, pero no olvidemos que los cárteles han construido submarinos para transportar Bueno, drogas, pero a ver, Cecilia, para entender un poco, porque obviamente
a nosotros no nos parece nada lejano ya el tema narcotráfico, lo estamos sufriendo y padeciendo acá también en la República Argentina, ha pasado mucho y se manifiesta en sectores de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Rosario, donde se concentran quizá los mayores casos relacionados al vínculo con el narcotráfico. Pero, digo, estos cabecillas tan importantes que no solamente representan, en este caso el Chapo Guzmán, al país mexicano, sino que obviamente se extienden a todo el cono americano, y sobre todo con el negocio con los Estados Unidos, estos vínculos nos dan a entender a nosotros, por lo menos a pensar que hay una relación con la política, con la propia, con el propio sistema interno del propio penal donde es alojado, por más que sea una cárcel de máxima seguridad, como decíamos quizá hace algunos días. Hoy decir de máxima seguridad suena raro sabiendo que construyen un túnel, que se fuga, que tiene una moto esperándolo, que él también tiene una tablet que está conectado seguramente con el exterior, que puede tener los beneficios por ser un preso de alta categoría, digo, en su peligrosidad, pero también de alta categoría en cuanto a su poder adquisitivo. Digo, no hay ningún límite. No, evidentemente ella demostró que no tiene ningún límite y que, insisto, que cualquier cosa que podamos imaginarnos o plantearnos con respecto al Chapo Guzmán nos vamos a quedar cortos. Y con respecto a la penetración, sí, por supuesto, el Chapo Guzmán tuvo el talento empresarial criminal, no es algo para aplaudir, pero finalmente es un talento, de convertir al cártel de Sinaloa en una empresa multinacional del crimen. Claro. Tienen presencia en más de 50 países. El famoso crimen organizado, ¿no? Sí, que a veces exactamente. Es un industria tan importante que genera hasta más que la propia industria comercial de cualquier empresa. Claro, de hecho, la propia ONU que hace estimaciones, que por supuesto no son exactas porque estamos hablando de dinero ilegal, pero estima que las ganancias del crimen organizado a nivel mundial son de 350.000 millones de dólares. Claro. Es casi el doble de la deuda argentina. Así que para dar una dimensión... Sí, y entonces esto te da una idea de que el poder corruptor es sumamente grande porque el dinero corre a manos llenas, ¿no? Bueno, sé que hay imágenes, sí. Sí, tenemos imágenes. Sí. No, un último detalle con respecto a esto, si me permitís agregar, también lo que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Porque eso repasaba las sentencias de las personas que habían quedado juzgadas por la fuga anterior del Chapo Guzmán. De las 5 personas que recibieron penas más grandes, 4 ya están en libertad. Entonces, eso también habla de la posibilidad que tienen para también operar... Que hasta resulta un negocio. Sí, fíjate, porque se hacen arreglos, perdón que te interrumpa, pero hacen arreglos de, mira, tú me ayudas, tu familia recibe millones de dólares, claro. Tú quedas 5 o 10 años en la cárcel, no es mucho. Lo ven como si nada. Es que... Bueno, hay imágenes que vamos a mostrarles a todos ustedes que tienen que ver con qué, Lucho. Bueno, vamos a ver el túnel directamente porque se abrió la posibilidad de ingresar para todas las cámaras del mundo. Muchísimos medios pudieron ingresar, hay muchísima información, mucho material visual, así que vamos a ver directamente, vamos a meternos de lleno en el túnel de 1500 metros por el que se fugó el Chapo Guzmán. A ver. Aproximadamente media hora de trayecto en caminos de lodo y terracería. Llegamos a la casa en la cual desemboca el túnel por el cual escapó el Chapo Guzmán del Penal Federal del Altiplano. Es una construcción bastante rudimentaria. Podemos ver de este lado algunas latas, desechos, un poco de ceniza. Uno piensa, digo, con la descripción de la periodista, que también parece el propio relato de una película, ¿no? Por eso hemos puesto también la etiqueta para poder conversar, para que ustedes también participen en las redes sociales como numeral Fuga de Política. Me da la sensación de pensar en un tipo, en un narcotraficante que ya es consagrado prácticamente como una estrella, donde también se han impreso remeras, donde las redes sociales se han hecho eco hasta de un sentido de gracia, como hasta felicitándolo por poco con la fuga. En estos momentos me lo imagino sentado viendo esto diciendo, mira lo que hice, ¿no? El Chapo para escapar. Este es aproximadamente un agujero de 40 centímetros por 30. Es un agujero bastante estrecho. Hay una escalera improvisada hecha de pedazos de madera con algunos clavos y vamos a ver qué encontramos abajo del túnel. Después de haber descendido por esta primera escalera, nos encontramos con una especie de descanso en donde podemos ver que a mi derecha hay una planta de luz. Esta planta de luz tiene varios cables conectados que se llevan hasta lo que es el túnel principal. Ese generador pesa 4 toneladas. Maquinaria y para que te des una idea. Es una obra de ingeniería del trabajo. De este lado podemos ver mucho material de construcción. Hay cubetas llenas de ¿Tiene algo similar, digo, al túnel construido en la fuga anterior, Cecilia? No, es que en la fuga anterior no fue por túnel, salió en un carrito de lavandería. Hay más cubetas a lo que envuelto en ropa sucia. Fíjate, Nico, que todo da la impresión de que estuvieron trabajando hasta último momento, ¿no? Incluso el tipo de cosas que se encontraron dentro del túnel, botellas abiertas. Parece que hasta último momento estuvieron trabajando para poder sacarlo de dentro. Ahora, es de locos también pensar, Cecilia, que una cárcel, un penal de máxima seguridad, en este caso, que no tenga las alarmas subterráneas como si hoy ya tienen muchísimos bancos con sus bóvedas, ¿no?
Sí, sí, hubo un descuido absoluto, por supuesto, y entre el descuido de algunos y corrupción de otros, es evidente. Sí. Y sigue siendo irresponsable porque el gobierno está haciendo todos estos tours mediáticos y ahí hay un montón de pruebas, o sea, es la escena del crimen y está permitiendo que un montón de periodistas recorran el túnel, eso no está bueno. Que puedan llegar a modificar, decís, alguna... Sí, pero además estás haciendo un espectáculo también de lo que fue una fuga y no está bueno. Es que suena espectáculo, digo. Sí, sí, pero que como gobierno estés autorizando a los medios a hacer todo ese recorrido, no me parece que sea correcto. Bueno, ahí está, miren ustedes estas imágenes que las ha hecho un medio que es Actualidad RT, que es un medio digital de internet también, ¿no? Que ha entrado acá, no solamente digo los medios meramente televisivos que han podido ingresar. Mira lo que es ese túnel, la verdad que es una obra de ingeniería. Es la televisión rusa. Sí. Y lo que van a ver ahora, que tiene que ver con las motocicletas por las cuales se fueron sacando todas las cubetas de tierra, como decían los medios mexicanos, que tuvieron que sacar para poder cavar el túnel, que son muchísimas toneladas de tierra. Y eso plantea otra pregunta, que es cómo puede ser que hayan sacado la tierra de ahí sin que nadie se haya percatado de eso. Se necesitan, se había hecho la cuenta, pero más de 300 camiones para poder sacar toda la tierra de esos 1.500 metros. A la derecha están dos motocicletas ahí están. A rieles de plástico. Estas motocicletas utilizan diésel para moverse y es aquí donde el Chapo Guzmán subió para poder escapar. También de mi lado derecho, si Pablo Sanrib les puede mostrar, existe esta tubería de PVC, que esta tubería es la que se utiliza para la ventilación del túnel, así como algunos cables de iluminación. También aquí estamos la viendo imagen parece del circuito del camino de una mina, ¿no? Algunos botes sí, absolutamente, pero viste que la pista toca material de desecho. No puedes Esta hacer eso. construcción está bastante bien Bueno, se ve que lo pudo hacer porque está permitido. No, pero no lo digo por ella, lo que digo es que el gobierno no puede permitir eso. Para el momento en el que tienen que ingresar aún más adentro del túnel, que ahí ya no es respirable. Vamos a seguir hacia lo que es el fondo del túnel. La iluminación, de hecho, las bombitas aquí ya de luz podemos también. observar lo que es una especie de cargamento para las dos motocicletas. Los tubos de oxígeno. Seguramente montaban. Ahora las motocicletas, digo, modificadas también, ¿no? Para poder funcionar sobre rieles. Un estetoscopio encontraron también. Y en la huida van rompiendo los focos de luz para que no los puedan seguir. Además. Va disminuyendo de altura. Y la dificultad además de invocarle al único punto ciego dentro de una celda de muy pocos metros cuadrados adentro de la prisión. Porque desemboca justo en el lugar donde está la ducha en la que se bañaba todos los días el Chapo. Y es el único lugar donde las cámaras de adentro de la celda no tomaban por una cuestión de privacidad. Aquí podemos seguir viendo lo que son ese lugar. El único lugar por donde no lo podían ver huir. Bueno, en ese lugar, ahí verticalizaron el túnel, lo abrieron y por ahí se escapó el Chapo Guzmán. Bueno, por ahí lo que prueba eso es que tenían los planos de la prisión. No hay otra manera de explicarlo. Pues claro, lógicamente. Cecilia, contanos un poco, digo, como mexicana, también escribiendo 2 libros, ¿cómo es la política de Estado de México con el narcotráfico? Mira, se divide en dos. La primera etapa fue del 2006 a 2012. Sí. En México son sexenales los gobiernos, duran 6 años. En 2006 llega a gobernar el expresidente Felipe Calderón y él lanza de la nada una guerra contra el narcotráfico que fue absolutamente irresponsable. ¿Cómo de la nada? Porque nunca la anunció en su campaña. Entonces llega a gobernar, llega a gobernar en condiciones de debilidad institucional, porque siempre se temió y siempre se denunció que hubiera habido un fraude, porque la diferencia de votos fue de 0,01, ponele, él ganó por muy pocos votos. Entonces, para lograr legitimarse, se le ocurre lanzar una guerra contra el narcotráfico, que, insisto, nunca anunció y que nunca preparó, no tenía especialistas en el gabinete en materia de combate al narcotráfico. ¿Esto qué genera a lo largo de 6 años? 100.000 muertos, 30.000 desaparecidos en solo 6 años en un gobierno democrático. Tremendo. Sí, además mi país se convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Los periodistas allá, muchos sí son asesinados, desaparecidos, están exiliados. O sea, hace una convulsión. La metáfora que se utilizó fue patear un avispero sin tener tu red de protección. Claro.
él va para el avispero, y además con violaciones a los derechos humanos, porque siempre achacan las muertes a enfrentamientos entre los cárteles, y no es cierto. Ya se ha demostrado que las fuerzas de seguridad, y esto ha pasado siempre que se han utilizado las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico, terminan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Bueno, y lo tenemos en el caso más famoso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo. Ahora, llega Enrique Peña Nieto a gobernar en el 2012, diciembre, y él quiere manejar una idea como de dejar de lado el tema del narcotráfico, porque durante años fue el tema en la agenda política internacional de México, se hablaba solo de narcotráfico. Peña Nieto logra que durante un año, un poco más, se hable de las grandes reformas que logra, laborales, educativas, que aunque sean impugnadas al interior del país, él logra mostrar otra cara de un México nuevo que se está recuperando y que está dejando atrás la violencia. Pero esa campaña se le termina justo con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes de eso, de The Economist, o había revistas que lo habían nombrado Times, el hombre del año, ¿no? Por las reformas que había logrado. Ahora, yo quiero compartir con todos ustedes lo que planteábamos hace un instante también en esta charla, en esto que ha generado una noticia mundial, ¿no? Una figura que por un lado, digo, se divide, por lo menos como se ha entendido, como si fuese una estrella, un rockstar, que se lo venera a través de las redes sociales. Ya van a ver lo que les vamos a mostrar y por qué lo digo. Y por otro lado, uno de los criminales más buscados por un estado entero, donde también obviamente acá se involucran los Estados Unidos, donde hay otros países también. Es una búsqueda internacional, ha sido una de las figuras más representativas del crimen organizado, en este caso el Chapo Guzmán. Sobre la otra mitad que les digo, que hablo de una especie de rockstar o de estrella, yo quiero que presten atención a lo que se denominan en las redes sociales hoy como los memes, que son como, utilizar una noticia, deformarla para transformarla en una gastada, ¿no? Muchas veces lo vemos nosotros con las banderas del fútbol, superclásico River Boca, pero miren los memes que aparecieron en las redes sociales con las gastadas del Chapo Guzmán. Es de no creer, mirá. Acá están, mirá. ¿Qué es tan gracioso? Bueno, acá está. Parte de la expresión un poco de los propios presos en la cárcel riéndose de la figura. Por eso yo no cuidaba al Chapo. En otras imágenes, miren ustedes, los Minions, película que está acá ahora en este momento como ayudándolo a salir al Chapo Guzmán. Son expresiones que también marcan las redes sociales. Bueno, no contaban con mi astucia, ¿no? Digo, da gracia pues de algún costado. Sí, totalmente. Claro. Si me permitís un dato, Nico. No, el super Chapo Bros, ¿no? El domingo 12 de julio, después de que se da el anuncio de la fuga, explota en Twitter el tema. Y todas las menciones que tuviesen el término Chapo o Joaquín Guzmán Loera o Chapo Guzmán, alcanzaron 2.5 millones de mensajes. Que es impresionante, es un número impresionante en todo el mundo. Y escuché este dato, en balance por cada mención en contra del Chapo Guzmán, hubo 22 favorables. O sea, por cada mención en contra, 22 favorables. Claro, eso te das cuenta la expresión, digo, de verlo como una especie... Mirá, esta fue tremenda. A quien ha jugado una vez al videojuego el Super Mario Bros., esta situación de escaparse por los túneles, esto es parte del videojuego, uno de los videojuegos más vendidos de la industria de Nintendo, en el mundo, representado, bueno, a la imagen como si fuese Mario Bros. Al Chapo Guzmán, ¿no? La verdad, estos son los famosos memes, ¿no? Ahí todos como ayudándolo al Chapo Guzmán. No sé cómo reacciona el pueblo mexicano a todo esto, porque obviamente, acá se parte por la mitad dos costados, ¿no? Como decía recién, por un lado la persecución al crimen organizado, a un crimen que parece que todavía ningún Estado puede afrontar porque hasta parece un propio Estado, el propio crimen organizado, y por otro lado este apoyo simbólico o hasta gracioso que representa esta fuga de películas, ¿no? Sí, en realidad te diría que más que dos costados tiene muchos más, porque es un tema sumamente complejo. Es para la primera reacción generalizada, no total, pero generalizada, fue de indignación, de cómo... y de incredulidad. Luego fue como de resignación de, por supuesto, porque este Estado, porque hay complicidad y porque hay corrupción, eso permite que ampara que este tipo se vuelva a fugar. Y también es cierto que hay sectores de la sociedad mexicana, sobre todo microsociedades, en las que el Chapo Guzmán tiene mucha más presencia y en las que ha jugado a ser esta especie de Robin Hood. Bueno, mira, extraño, Cecilia, ¿no? Mira esta imagen, mira, ahí estamos viendo, estos son los memes. Mira, baja un poquito, Super Chapo Bros, tapa de Mario Bros, pero mira está el túnel y mira la imagen que sigue abajo, mira, baja, París. Claro. Parece una locura, ¿no? Sí, pero igual puede estar en cualquier lado. No, puede estar, obviamente que puede estar en cualquier lado, pero es hasta un lado, digo, la representación de muchas figuras en las propias redes sociales
que lo tildan como si fuese un héroe, un rockstar. Digo, me hace acordar mucho lo que fue el robo del siglo acá en Argentina, bueno, donde por momentos decís, ¿cuál es el robo máximo que puede tener un ladrón? O cuando al ladrón se lo ve desde un costado inteligente, ¿no? Sí, pero hay una explicación, para esto, y que también tiene que ver con Vitete, que también siguen tratando como estrella de rock, que me parece terrible. Sí, claro. No, no es raro, porque te voy a explicar por qué. Porque estos delincuentes, por más crímenes sanguinarios que hayan cometido, hay una inconformidad tan grande con los gobiernos o con los políticos o con los estados, que cuando estos delincuentes retan al Estado o a los políticos y les ganan, generan una especie de revancha para el resto de la sociedad, que siente que no puede hacer nada en contra de los que lo están... Pero que es como una representación de venganza popular. Totalmente, sí. Mira, él sí pudo molestar a los que me han estado molestando a mí, y a la como ciudadano. A la vez son benefactores de algunos estratos de la sociedad. Hay una estructura muy grande de gente que depende económicamente de ellos, y además ellos hacen actos de caridad en muchísimos lugares muy marginales de México donde por ahí el Estado no llega. No, y aunque llegue, también tiene que ver, insisto, con estas microsociedades, es lo que se llama la narcocultura. Hay lugares en donde el narcotráfico está tan arraigado, pensemos que mi país tiene más de 100 años de carrera de tráfico de drogas, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Ahora ya para todo el mundo, pero empezó hacia Estados Unidos. Son más de 100 años, entonces hay lugares en donde ser narcotraficante es lo más común, no está mal visto, es lo aspiracional, es lo que hay que ser. Sí. Cecilia, digo, como un vínculo en cuanto a Latinoamérica, más allá, no sé hace cuánto estás acá en la Argentina. 13 años. 13 años, bueno, ahora vamos a llegar acá a la Argentina, pero ¿qué similitud ves con un Chapo Guzmán, con los narcotraficantes más importantes colombianos que se han dado a conocer en los últimos años? En realidad, de los últimos años... Pablo Escobar, por ejemplo. No sé. Sí, no, en realidad te iba a decir que de los últimos años ya con ninguno, porque después de Pablo Escobar ya no hubo ningún... Bueno, con Pablo Escobar. Sí, con Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el gran ícono narco, el gran capo narco en los años 80. Pero el Chapo, el cártel de Medellín y el Chapo y Pablo Escobar solo traficaban cocaína, y en los últimos años necesitaron la intermediación de México, de cárteles mexicanos, para llegar a Estados Unidos. La diferencia con el Chapo es que el Chapo es posterior, y lo que logra es ampliar su penetración criminal. Insisto, él logró convertir al cártel de Sinaloa en una empresa multinacional del crimen. O sea, y no trafica cocaína, trafica metanfetaminas y produce también opio, siembra amapola, marihuana. Sí, o sea, todas las drogas habidas y por haber. Está metido en el negocio de los secuestros también, secuestros extorsivos, en la trata de personas, lavado de dinero, por supuesto, también, y tiene presencia internacional. O sea, es un gran conglomerado. Parece la representación del eje del mal, ¿no? Yo quiero que presten atención al siguiente informe que les vamos a mostrar a ustedes, porque Paulo Cablan, nuestro querido compañero especialista en periodismo policial, viajó hacia México y se metió en las entrañas del narcotráfico. No se pierdan esta nota, que es realmente descriptiva, donde se analiza también los costados que quizá hasta acá no conocemos del famoso narcotráfico en dicho país. Mirá. En las calles de cada una de las ciudades mexicanas, desde hace algunos años, se libra la guerra más violenta y sorprendente de toda América. Hoy vamos a conocer cómo se desarrolla una guerra que no tiene antecedentes en el mundo. La guerra contra el narcotráfico aquí en México, y que tiene una gran particularidad. Muchas veces el enemigo es invisible. Tenemos 7 organizaciones criminales, o podríamos decir organizaciones de crimen organizado relacionados con trasiego de droga. Cada una de estas organizaciones criminales, de estos cárteles del narcotráfico, tienen sus brazos ejecutores, que es su grupo de sicariatos, y también tienen, por supuesto, sus plataformas financieras, que son los que le permiten sobrevivir. Todos se dedican al trasiego de droga, marihuana, cocaína. Entonces tenemos 7 organizaciones criminales que están divididos principalmente en 2 bloques. Se han asociado los cárteles de la droga en México para combatir a una de estas organizaciones, que es la más fuerte,
es el cártel de Sinaloa, o también llamado Cártel del Pacífico. Ese es el primer bloque, el más grande. Es la organización más fuerte, es la organización más fuerte que se ha asociado con otras organizaciones criminales, que es la familia michoacana en su momento, y una parte de quien hace muchos años elaboraba droga sintética, que se llama el Cártel de los Valencia. Entonces, y que operan prácticamente todo lo que es en la parte del sur. Ellos conformaron un bloque importante para poder llevar a cabo todas las operaciones, principalmente el traslado de cocaína, marihuana y sobre todo droga sintética. Desgraciadamente, esta persona que se dice ser nuestro presidente, pues no nos dio opción a otra cosa más que estar en la lucha para poder obtener nuestro empleo, ¿no? Que empieza a crecer el desempleo y ¿qué es lo que provoca? Inseguridad, porque la gente se empieza a dedicar como no tiene medios de ingreso, se empieza a dedicar a... El dinero fácil, la plata fácil. Exactamente, a eso es lo que se dedica la gente. Bueno, estaba prestando atención a este informe y vos decías algo interesante ahí cuando lo estábamos viendo, Lucho. Sí, que cómo se cuida la identidad de todas las personas que están implicadas de alguna manera en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Nunca vas a ver una cara, van a estar siempre cubiertos. Lo veíamos en el informe como una curiosidad periodística también, ¿no? Cecilia nos contaba una anécdota con respecto a ese tema. Sí, que efectivamente hay que tener mucho cuidado cuando hablas tanto a nivel de periodistas o funcionarios o elementos policíacos que están en la persecución de criminales. Pero durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando detuvieron a un narcotraficante, que además fue muy ofensivo porque muestran las fotos del cadáver con muchos billetes encima. O sea, es una locura, pero eso lo hizo el gobierno mexicano, digamos, en ese momento. Y Felipe Calderón condecora y felicita con nombre y apellido a uno de los elementos policíacos que había participado en la captura de este narcotraficante. Evidentemente, al día siguiente, los cárteles mataron a toda la familia del policía que había participado en el operativo, con lo cual fue una irresponsabilidad que todavía es increíble de creer, ¿no? Increíble de pensar. Bueno, la verdad que obviamente seguramente en casa estás viendo las imágenes o los informes que estamos poniendo y te preocupará. Yo me gustaría ir cerrando este tema para saber, también vos hace 13 años que estás acá en la República Argentina y quizás hace algunos años que ya cada vez más, lamentablemente, hablamos de esta palabra que tanto nos aterroriza a todos, ¿no? Que es el narcotráfico, la instalación de los narcos en la República Argentina. ¿Cómo ves lo que está pasando en nuestro país? Mira, lo que está ocurriendo en Argentina no es un caso excepcional, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. El narcotráfico ha crecido y ha penetrado de una manera impresionante durante los últimos 10, 15 años, ha tenido como un gran auge en todo el mundo. No hay continente ya que se salve de que haya presencia de narcotraficantes o de grandes cárteles. Hay acuerdos intermafias, por ejemplo, la mafia italiana con la mafia mexicana con la mafia que opera en Estados Unidos o incluso con algunas africanas o asiáticas. Insisto, aprovecharon muy bien la globalización los criminales. Entonces, lo que está ocurriendo en Argentina no es algo, si bien es para preocuparse, no es algo extraordinario y lo único a lo que responde es al fracaso de la llamada guerra contra las drogas. Es una guerra que Estados Unidos puso en marcha hace 4 décadas y que fracasó evidentemente porque el consumo creció, los cárteles se fortalecieron, la producción aumentó. Ya ningún país es solo productor, ni es solo consumidor, ni es solo de tránsito. Ya en todos lados se trafica, se produce y se pasa droga. Que es lo que se decía hace un tiempo, ¿no? Que en la Argentina, no, solamente un país de tránsito, donde vos decís, me tengo que aliviar o me tengo que seguir preocupando. Y yo ya pensar esto de la instalación de las famosas cocinas de droga o la propia elaboración, de que las propias mafias están instaladas acá o que los narcos vienen a refugiarse a lugares como la República Argentina, asusta, ¿no? Sí, pero insisto que nos tendríamos que asustar a nivel global porque de verdad que cuando tú ves en el mapa lo que está ocurriendo en cada uno de los países, por lo menos de Occidente, es para asustarse, pero no solo porque esté ocurriendo en un país, sino que está ocurriendo en todos lados. En realidad, ahí la propuesta es otra, es como entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de narcotráfico, entendamos por qué fracasó esta guerra contra las drogas y qué alternativas vamos a plantear como figuras públicas para que eso se resuelva.
porque evidentemente lo que se hizo hasta ahora no ha servido. Súper interesante tu visión, Cecilia, y tu informe, Lucho, espectacular, como siempre. Intentamos hablar, como siempre, para todos que están en casa, seguro que estás en el laburo ahora, de los temas que van pasando en la semana y darles una vuelta para tratar de entenderlos un poquito más, desglosarlos acá en este programa. Te agradecemos, Cecilia, por haber venido. Un placer, de verdad. Acá están los 2 libros de Cecilia González, los vamos a ver acá, todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico. Este es el último. Sí, es el más reciente. Y que encima habla del Chapo Guzmán, y también acá el otro, que es el primero, Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. ¿Qué libro, Cecilia? Sí. Hay que escribir sobre esto. Bueno, ahí está. Gracias, Lucho, impecable. Bueno, vamos a hablar de otro tema que está relacionado.